el derecho siga a la sociedad. Piensen ustedes en el caso contrario, es decir, que la sociedad siguiera el derecho. El dinamismo social se materializaría de arriba hacia abajo, es decir, de modo autocrático. Por el caso contrario, el derecho sigue a la sociedad, hablaríamos de un movimiento más natural, más democrático y, por tanto, de abajo hacia arriba. Muy buena tarde, miembros del jurado, compañeros del equipo contrario, público asistente. Mi nombre es Miguel Merédiz y junto a mis compañeras Belén García, Blanca Orts y Marta Menéndez conformamos el equipo de la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Y frente a la pregunta que se nos plantea hoy aquí, ¿debería ser la protección de datos un derecho humano? Respondemos con rotundo sí. ¿Y por qué? Porque es la respuesta idónea a las necesidades del momento. En este torneo de debate de la Universidad de Barcelona procederemos a explicarles por qué debería ser la protección de datos un derecho humano. Pero para ello, ante todo y en primer lugar, procederemos a explicar los conceptos que conforman esta pregunta. Pues bien, según el principal redactor y asesor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, al igual que profesor de la universidad a la que pertenecemos, Miguel Ángel Dávara, la protección de datos supone el amparo debido a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, de forma no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento para confeccionar una información que afecte tanto a nivel personal, social o profesional. Les mostraremos a lo largo de nuestras intervenciones que el derecho a la protección de datos se ve vulnerado día tras día. Les evidenciaremos que el derecho a la protección de datos se requiere una protección más estricta y, por tanto, demostraremos que la protección de datos debería ser un derecho humano gracias a nuestros dos argumentos fundamentales. En primer lugar, por la renovación de los derechos humanos y, en segundo lugar, por la universalidad de los mismos. Quisiera comenzar hablándoles de la necesaria renovación de los derechos humanos, dado que, como les expliqué al comienzo de mi intervención, es el derecho el que sigue a la sociedad y no el caso contrario, es decir, la sociedad la que sigue al derecho. Por lo que nos vemos abocados a que la redacción actual de los derechos humanos en su correspondiente Declaración Universal y otras cartas fundamentales deba actualizarse, se someta a la imposición de un contexto en el que vivimos hoy en día. La globalización y el desarrollo tecnológico dejan su impronta en nuestra sociedad, por lo que debemos estar preparados y protegernos ante nuevas amenazas por las cuales nos sentimos cohibidos, las cuales invaden nuestra privacidad. Demostraremos a lo largo de este debate el deber que tenemos que asumir todos y cada uno de nosotros al exponernos a la sociedad y permitir que invadan nuestra privacidad y nuestra intimidad. Evidenciaremos el controvertido caso de las Big Data. Veremos cómo el hecho de que nuestros datos lleven inherente el carácter de anonimización no supone que estemos protegidos. Daremos cuenta del hecho de que ya se están produciendo movimientos legislativos que buscan la renovación, que no la derogación, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es la novedosa Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes del año 2007. En segundo lugar, les hablaremos de la necesidad de que la protección de datos sea un derecho humano, por un argumento sólido de universalidad. Es un hecho irrefutable que vivimos en un panorama comunitario, europeo, y que como Estado miembro de la Unión Europea nos encontramos sujetos a las legislaciones, no solo a las nacionales propias de cada país, sino también a las que son aprobadas y ratificadas por los órganos de gobierno de la Unión Europea. Es necesario diseñar un nuevo horizonte de derechos, el cual sea considerado en el resto del panorama internacional, que sirva de orientación al resto de países, promoviendo su establecimiento en las sociedades actuales del pleno siglo XXI. Les explicaba al comienzo de mi intervención que en la situación actual, en el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, es el derecho el que sigue a la sociedad y no la sociedad la que sigue al derecho, por lo que se trata de un movimiento democrático. Porque la virtud más importante que la ley es mostrar la integridad de la misma. Y como decía Ronald Dworkin, una sociedad democrática está bien diseñada si responde a la virtud de la integridad. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias. Decía el filósofo de Derecho, Norberto Bobbio, que el problema de fondo relativo a los derechos humanos no es el de justificarlos,
sino el de protegerlos. Pues bien, señoras y señores, esto es lo que vamos a abarcar en buena parte de nuestro debate. A la pregunta de si debería ser un derecho humano o no la protección de datos, desde el equipo de la Carlos III de Madrid les decimos que no. Pero no se confundan, no es que estemos en contra de los derechos humanos ni de la privacidad, al revés. Es justamente por eso por lo que decimos que no debería ser un derecho humano la protección de datos. Buenos días, mi nombre es Daniel Otero y junto con mis compañeros de la Carlos III de Madrid les defenderemos eso mismo, que no debería ser un derecho humano la protección de datos. Primero, respondemos que no, porque lo importante no es teorizar sobre si la protección de datos cabe en el concepto de derecho humano o no. Tampoco respondemos que no, porque la actual regulación jurídica de la protección de datos, que lo configura como un derecho fundamental tanto a nivel español como europeo, es más satisfactoria. Y es que eso es lo realmente importante. Lo práctico, lo teórico, no importa. Lo que le importa a la gente es en términos de garantías. Por lo tanto, nos basaremos nuestros argumentos en tres sólidas posturas. Primero, en que no es necesario. Estamos en una sociedad donde tenemos los suficientes instrumentos jurídicos para garantizar a los ciudadanos la protección de sus datos. Es más, en el ordenamiento jurídico español encontramos en el artículo 18 del párrafo número 4, la cual sitúa la protección de datos en sus derechos fundamentales. Y dice tal que así: la ley limitará el uso de la información de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Con esta redacción, quizá un poco rimbombante, es suficientemente efectiva que ha protegido a España durante los últimos 30 años las facultades de los ciudadanos y de su integridad al respecto de su privacidad. Y también nos respalda la Ley Orgánica de Protección de Datos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre todo en la sentencia 292 del 2000, ha servido para consagrar este derecho sobre cualquiera datos y diferenciarlo del derecho a la intimidad. No necesitamos que se catalogue de derecho humano porque ya es un derecho fundamental en el ordenamiento español, por el cual además vela la Agencia Española de Protección de Datos. Pero es que también, y llegamos a nuestro segundo argumento, que no necesitamos que se declare la protección de datos como derecho humano a nivel internacional, porque también tenemos ya instrumentos que lo regulan adecuadamente. Tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950, en el cual dice que en el artículo 8 se habla del derecho a la vida privada. Y también la jurisprudencia Tribunal de Estrasburgo, el cual ha entendido que hay que haber la protección de datos y ha elaborado suficiente jurisprudencia para protegerlo. También tenemos al Tribunal de Justicia, con un ejemplo en la importante sentencia del caso Schrems, que da la razón a un ciudadano austriaco y llama la atención a las autoridades europeas acerca de permitir traspasar datos personales a Estados Unidos, el cual tiene, como ya verán, una jurisprudencia muy diferente a la que tenemos aquí en Europa. Entonces, el nivel de protección europeo es más satisfactorio, con un nuevo reglamento en 2016 para toda la Unión Europea que armonizará la legislación. Por eso no necesitamos convertir la protección de datos en un teórico derecho humano, cuando ya lo estamos protegiendo efectivamente. Y en último lugar, pero no menos importante, les explicaremos nuestro argumento de filosofía del derecho. Miren, ya son muchos los juristas que nos hablan de la infracción de derechos. Si todo fuese un derecho humano, desnaturalizar lo que significan de verdad los derechos fundamentales, un concepto esencialmente reservado a las esferas más nucleares de la dignidad y la naturaleza de la persona. Con razón, dice uno de los más reputados juristas, Luis María Díez Picazo, que defiende el fenómeno de las ampliaciones de las declaraciones de derecho no está exento de riesgos, porque existe, ante todo, el riesgo de la banalización. La infracción de derechos puede llevar a su devaluación. Por eso, reservamos la expresión de derechos humanos para lo más nuclear de la persona, los derechos, la vida, la libertad, etc. Y mantengamos la protección de datos como está en nuestra legislación, como un derecho fundamental, con los procedimientos que se han permitido hasta ahora protegerlo adecuadamente. Muchas gracias. Miembros del jurado, distinguido público y querido equipo contrario. Mi nombre es Belén García y voy a proceder a la primera refutación de mi equipo, del equipo comillas. Bien, pero antes de explicaros cuál es nuestra postura, quisiera matizar
algunas cuestiones que me han asombrado enormemente en este debate. En primer lugar, el equipo de la Carlos III nos muestra una postura conformista, totalmente alejada de la realidad. ¿Y cuáles han sido sus argumentos? Vamos a verlos. Dicen que, claro, como ya es un derecho fundamental en Europa, que ya no hace falta que sea derecho humano. ¿Y qué pasa con los demás países? ¿Es que acaso no todos los ciudadanos del resto del mundo tenemos las mismas oportunidades, independientemente del país en el que nazcamos? Por eso son fundamentales los derechos humanos, porque gracias a estos conseguimos expandir la regulación, conseguimos, un momento compañero por favor, conseguimos que las demás constituciones adopten este derecho. En tercer lugar, su argumento filosófico dice que quebraría la jerarquía de derechos. Señores, la jerarquía de derechos debe modernizarse. Los derechos humanos siguen sin modernizarse desde 1948. ¿Es que acaso el mundo no ha cambiado? Yo entiendo que sí, y ahora se lo explicaré. Por tanto, no va a quebrar esa jerarquía de derechos, sino que va a modificarla y va a hacerla acorde al siglo XXI. ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, adelante compañero con su pregunta, por favor. Sí, usted ha afirmado que de hecho no podemos garantizar la protección de datos, pero ¿puede usted acaso decir, como ha afirmado, que en todos aquellos lugares donde hay Constitución se garantizan los derechos humanos? El derecho a la vida. Entiendo que el derecho a la vida, todos tenemos derecho a vivir. Esto se contempla en todas las regulaciones. El derecho a trabajar. Todos y cada uno de los países tienen este derecho. Y podría seguir, pero no me quiero ir de este debate. Bien, os explicaré por qué nosotros, el equipo comillas, defiende que sí, que la protección de datos sí que debería ser un derecho humano. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es la solución, es la respuesta ante las nuevas exigencias del siglo XXI. ¿Cuáles son estas? Globalización e impacto tecnológico. Bien, en primer lugar, decimos que sí porque ayudaría a la renovación de los derechos humanos. Bien, para entender este argumento tendremos que entender cuándo se crearon los derechos humanos. Bien, un momento, compañero, por favor. Estos derechos se crearon gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, 68 años más tarde, la vida ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, pero los derechos humanos siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Y como bien decía el jurista Kelsen, el derecho es un sistema dinámico. Bien. Por tanto, ¿por qué la protección de datos ha de ser un derecho humano? Muy sencillo, porque así nos ajustaríamos a las exigencias del siglo XXI. Tecnología y globalización. Señores, no hay ni un solo derecho humano, ni uno que regule ni la tecnología ni la globalización. ¿Por qué? Si son los dos elementos fundamentales de nuestro siglo XXI. Bien, un momento, compañero, ahora mismo le concedo la pregunta. Por tanto, y esto no solo lo pienso yo, sino que también lo piensan aquí en Barcelona. En 2004, el Foro de la Universidad de Barcelona dijo que los derechos humanos se deben renovar, y es por ello por lo que elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. ¿Qué es esto? Estos son los que dicen que tienen que ser los derechos humanos de este milenio. Os lo dejo aquí. Bien. Por favor, compañero, adelante con su pregunta. Sí, usted ha afirmado, aparte de que de los derechos humanos hay más del derecho a la vida solamente, que es lo que usted ha citado, ¿puede usted garantizar que países como Estados Unidos, que aceptan los derechos humanos, garanticen el derecho a la vida? ¿Por qué se va tanto del debate, señor? Vamos a contestar lo que se está preguntando hoy. ¿Es la protección de datos? ¿Debería ser un derecho humano? Sí, debería serlo. Bien. Enunciaré nuestro segundo argumento, por la universalidad. Si consiguiéramos, señores, que la protección de datos fuese un derecho humano, conseguiríamos que las demás constituciones nacionales amparasen este derecho. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo se redacta una constitución? Nos fijamos en los convenios y en los tratados internacionales, que estos a su vez se fijan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por tanto, si conseguimos que el derecho de la protección de datos sea un derecho humano, podrá estar intrínseco en las demás constituciones. Es por ello por lo que nosotros hoy no nos tiembla la voz a defender con firmeza que sí, que los derechos a la protección de datos sí que deben ser un derecho humano. Muchísimas gracias.
Ahora, apúntelo. ¿Más arriba? Este método es diferente. Sí, sí, de acuerdo. Nos comentaban nuestros compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas, tanto Miguel como Belén, que tienen dos argumentos para defender que sí se debe constituir como derecho humano la protección de datos. Nos hablaban de la renovación y de la universalidad. Compañeros, les vamos a demostrar con nuestros dos argumentos, nuestros tres argumentos, yo con dos de ellos, que esto no es así. Y se lo voy a hacer de una forma muy lógica para que la entendamos todos los presentes en esta sala. En primer lugar, le decíamos que nuestro primer argumento era que a nivel nacional existe una legislación suficiente. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos ver reflejado esto, por ejemplo? Bueno, en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que ofrece una cobertura bastante amplia. Un momentito, compañera, en cuanto termine con esto, se lo concedo. Y nos decían los compañeros, es que hace falta una renovación constante. Claro, es que cada vez que queremos modernizar un poco la tecnología o cambiar un poco la sociedad, ¿vamos a crear un nuevo derecho humano? ¿Cuántos derechos humanos tendríamos ahora mismo si estuviésemos haciendo esto? Les informo, les comento que gracias a las leyes orgánicas de nuestros países podemos desarrollar derechos fundamentales. En la mayoría de los países, en todos los países, vemos cómo existe el derecho a la intimidad. Me pueden decir, bueno, pero es que el derecho a la intimidad no incluye la protección de datos. Están ustedes otra vez buscando que desmembremos el derecho a la intimidad en muchos gajitos pequeños. Les voy a hacer una sencilla pregunta. ¿Encontramos el derecho a no ser raptado, por ejemplo? No, obviamente, esto se infiere y se deduce dentro del derecho a la libertad, un derecho fundamental. Al igual que no desmembramos el derecho a la libertad en cachitos tan pequeños, no podemos desmembrar el derecho a la intimidad en estos pequeños gajitos tampoco. Por lo tanto, se infiere por esta deducción lógica que la protección de datos está recogida dentro del derecho a la intimidad. Se infiere y deducimos, por lo tanto, que la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, que ahora pasaremos al panorama internacional, desarrolla el derecho a la intimidad. ¿Cuántos derechos humanos tendrían ustedes según su tesis? Dígame, compañera. En África y Asia, en África y Asia se protege la protección de datos y además ¿sabe usted que ni siquiera en Estados Unidos se protege este derecho? Bueno, nos comenta la compañera el caso de China, de África y Asia en primer lugar. Estamos hablando de países en los cuales no existe ni siquiera un Estado de Derecho. No podemos empezar a construir la casa por el tejado. No podemos primero ofrecerles un conjunto de derechos de protección de datos y luego ya si eso una democracia y un sistema sólido. China sigue sin respetar los derechos humanos. Es una de las muchas evidencias que podemos mostrarle a favor. Y nos habla de Estados Unidos. Bueno, su panacea, su solución es constituirlo como un derecho humano. Se lo voy a adelantar yo y mi compañero Antonio lo hará a continuación. Estos derechos humanos no implican que tengan una jurisdicción mayor. Los derechos humanos no ofrecen un amparo judicial mayor. ¿A cuál de los dos quiere que conteste? Dígame, compañera. Usted sabe que los convenios internacionales de derechos humanos sí que son vinculantes, por tanto los Estados tienen la obligación de cumplirlos. De acuerdo, pero ustedes nos están hablando de derechos humanos, grosso modo, no nos ha especificado dónde querían integrar dichos derechos humanos. Así pues, con respecto a al primer argumento que nos ofrecían, vemos que es que se está produciendo una renovación por medio de leyes orgánicas, pero no solo por medio de leyes orgánicas, no. Tenemos también jurisprudencia. Vemos como de 2000 a 2015, con un número de casos aproximadamente similar contra la protección de datos, tenemos un tratamiento mucho más amplio. O sea, la ley está actuando a nivel legislativo, a nivel judicial y a nivel ejecutivo. Ya existen medios en nuestro sistema actual, señores. No tenemos que inventar la pólvora. Compañero, voy a seguir con mi línea argumental, si me permite. Así pues, hemos visto que la renovación que los compañeros nos pintan de esta manera no es necesaria. No hace falta sacar nuestra pluma y dibujar y pintar y escribir en los derechos humanos que sí es un derecho humano la protección de datos. No, no es necesario porque ya existen ahora mismo los métodos a nivel nacional, pero no solo nacional, a nivel internacional. No le estoy diciendo solo a Europa, le estoy hablando de todo el mundo. Vamos por partes. En primer lugar, en América, iberoamericano y Estados americanos, vemos como ya existe una regulación a nivel continental de esta materia. Vemos cómo se garantiza y vemos cómo existe un articulado que ya defiende este tipo de cosas. Pero no solo América, me pueden decir, está desarrollando
no me están poniendo suficientes ejemplos, vayámonos a África. Carta Africana sobre Derechos de los Pueblos. Vemos aquí perfectamente cómo se está defendiendo, se está protegiendo por medio de una legislación, por medio de un texto articulado legal existente. También ocurre a nivel europeo, lo sabemos, con nuestro convenio europeo. De esta manera, compañeros, vemos como la universalidad que ustedes nos quieren ofrecer por medio de convertirlo en derecho humano no es necesaria. Están ustedes matando moscas a cañonazos. Es que no es preciso hacer esto. Así pues, compañeros, de acuerdo con nuestro primer argumento a nivel nacional, vemos como su argumento de renovación se derrumba y con nuestro argumento a nivel internacional vemos como el suyo de universidad también. Por lo tanto, no se debería convertir. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados miembros del jurado, distinguido público y queridos miembros del equipo contrario. Mi nombre es Blanca Orts y voy a proceder con la segunda refutación. Pero antes de hacerlo, hemos de comentar una serie de cosas que nos han sorprendido, y no solo sorprendido, nos han asombrado del equipo contrario. Bien, en primer lugar, han utilizado el argumento de innecesariedad. Han planteado que no es necesario y nos lo han argumentado con que está regulado a nivel nacional. Pero es que, señores, nosotros aspiramos a más, nosotros vamos más lejos. ¿Y cómo vamos más lejos, señores? Porque creemos en la universalidad. Nosotros no queremos que el mundo se constituya de España, nosotros creemos que hay ciudadanos y personas a lo largo de todo el mundo que hay que proteger, y ustedes eso no lo han reconocido. Ustedes, además, indican que se encuentra intrínseco en el derecho a la intimidad, pero es que permítanme hacerle una matización de derecho constitucional. En el artículo 18, si ustedes me mencionan la Constitución, vayámonos pues a la Constitución, ¿no? Perfecto. Pues en el artículo 18 se contempla la intimidad en el artículo 18.1 y de forma paralela en el artículo 18.4 en la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la vida privada personal de los ciudadanos. Vemos aquí como hay una contemplación paralela. Y esta Constitución está nuevamente obsoleta en ese sentido, porque necesitamos una ampliación de esta protección. Y vemos cómo ha habido una protección paralela de las comunicaciones y ahora necesitamos, una vez más, una protección paralela de la protección de los datos personales. Un segundo, termino de refutar y se la concedo. Ustedes han dicho que a nivel internacional está regulado a nivel europeo. En el artículo 8, ustedes me han mencionado jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, aunque realmente no han concretado cuál, pero bueno, la han mencionado. Y ustedes, si me permiten la expresión, ustedes están discriminando eurocéntricamente, porque el mundo, señores, no solo es Europa. El mundo no solo es Europa. Y ustedes, además, se han contradicho al final de su intervención porque nos han dicho que la Declaración de los Derechos Humanos no es vinculante, lo cual nosotros, mire, se lo compro, lo aceptamos, pero a su vez han dicho que se han suscrito pactos internacionales que sí nos vinculan, como la Carta Africana de Derechos Humanos. Sí, dígame. Bueno, me parece muy bien que me quiera dar lecciones de Derecho Constitucional, pero ¿va a dar usted una lección de Derecho Constitucional al Tribunal Constitucional, que en sendas sentencias ha dicho que del derecho al honor del artículo 18 que usted cita se deriva la protección de datos efectivamente? Una cosa, señor, es la derivación y otra cosa, señor, es la adaptación a las nuevas exigencias. Y vemos que esta nueva exigencia no está cubierta, este nuevo ámbito no está protegido. Y le hemos dado dos argumentos, porque necesitamos una respuesta de verdad y una respuesta válida ante nuevas necesidades históricas, porque los derechos humanos han de renovarse, pero es que no lo digo yo, señores.
Es que lo dice el Observatorio de Bioética IDRET de esta misma casa, de la Universidad de Barcelona, porque dice que es crucial señalar que hasta ahora la premisa de anonimización del dato ha representado la garantía que permitía cumplir con las regulaciones de protección de datos personales existentes. Pero el problema radica en que actualmente está acreditado que la anonimización de datos, la anonimización no garantiza la privacidad de los datos personales, puesto que mediante técnicas de ingeniería informática es posible volver a conectar con los datos de la persona a quien pertenecen. Y nuevamente, no lo dice yo, señores, lo dice esta casa que nos acoge hoy aquí. Pero es que seguimos, señores, yo me refiero también a la doctrina, yo hago referencias válidas. Y la doctrina dice, señores, que cuando aparece una nueva relación entre datos y personas que necesita que el individuo sea protegido más allá de las normas referentes a la intimidad. Y, señores, es que yo no hago referencias a Díez Picazo, que es un civilista. Yo hago referencia a Miguel Ángel Tábara, que es catedrático de Derecho Informático, por lo tanto, utilizando autoridades válidas. Pero es que le vamos a dar un segundo argumento de universalidad, porque se ha demostrado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contribuye a diseñar un nuevo horizonte de derechos, señores. Un nuevo horizonte de derechos que promueve el establecimiento de los mismos en cuerpos legales de la comunidad internacional, en las políticas públicas y en las agendas de los gobernantes. Y los poderes públicos han de ser los protagonistas en dar cabida a estas exigencias de hoy, señores. ¿Y en qué nos basamos? Pues que la Declaración Universal de los Derechos Humanos supuso una repercusión en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en nuestra Constitución española de 1978, en la Constitución francesa de 1958 y la Constitución portuguesa de 1976. Y la protección de datos como derecho humano, señores, se volvería a plasmar y volvería a tener esta repercusión a nivel global, incluyendo así los países en vías de desarrollo, porque nosotros creemos, señores, firmemente que el mundo no solo es Europa. Y por eso les invito a que hoy vayamos más lejos. Les invito a dar un paso hacia adelante y, sinceramente, les invito a que me sigan. Muchas gracias. ¿Tiene un tiempo, no? ¿Sí? Perfecto. Vale. Sí puedo, porque está al revés, ¿no? Es así. Ah, es al revés. Ya está. Vale, gracias. Disculpen. Ya. Bueno, es igual. Perdón. Es que aguanta el resultado. Ahora sí. Ahora sí, gracias, Xavi. Buenos días, mi nombre es Antonio Torregrosa y me gustaría comenzar mi intervención cogiendo la última evidencia que les ha dejado mi compañera de la Universidad de Comillas en la mesa. No la tengo en la mano, pero ha dicho textualmente: la nominalización no implica protección. Por lo tanto, si la nominalización no implica protección y lo único que queremos es darle un nombre, pues ya hemos visto, nos han aceptado que no tiene efectos vinculantes jurídicos el hecho de subirla a derecho humano, ¿para qué vamos a subirlo? ¿Para qué vamos a subirlo? Y cogiendo su argumento, sí que es cierto, perdone, cogiendo su primer argumento, renovar. ¿Qué significa renovar? Coger algo que ya existía y hacerlo nuevo y adaptarlo. Pero es que precisamente lo que nos vienen diciendo es que la protección de datos no existía. Bueno, sí que existía, un momento por favor, existía el derecho a la intimidad. Ustedes están obviando este hecho. Renovar implica algo de nuevo, algo que no se recoge en su declaración. Que, por cierto, quiero hacer hincapié, la Declaración de Derechos Humanos de 1948
Por cierto, 1948, derechos humanos no son ahora los que a ustedes les parecen que son de convenios, de no sé qué, de no sé cuántos, son la declaración de 1948, lo ha dicho su introductor al principio. Por lo tanto, hablando de esto, no solo el derecho a la vida, no solo el derecho a la vida, que es el que su compañera, su primera refutadora, ha afirmado prácticamente, es el único que se respeta en muchos países, es el único derecho humano que efectivamente se protege. Pues ni siquiera ese ya hemos visto que no se protege. Y que vaya por delante, que otra cosa no, pero en la Universidad Carlos III estamos a favor de los derechos humanos, estamos a favor, pero entendemos que en tanto en cuanto no se puede garantizar en todos los países una correcta aplicación de los mismos, no metamos todos estos derechos en la concepción de derechos humanos, porque como les explicaremos en nuestro tercer argumento, supondrá una banalización de los mismos. No obstante, para concluir la participación de mi compañera anteriormente, porque me da la sensación de que han intentado eludir nuestro segundo argumento. Han dicho textualmente que nos hemos centrado en lo nacional, pero es que no es cierto, yo lo vuelvo a sacar. Es que tenemos aquí la Conferencia Africana, y se lo voy a dejar si no les importa, y la Conferencia de Países Latinoamericanos. También en el ámbito internacional, nuestro segundo argumento, se está llevando a cabo una protección efectiva, no solo en el nacional, también, recuerden, en el internacional. Su pregunta, por favor. Partiendo de la base que nosotros hemos presentado una evidencia en cuanto a la vulneración del carácter de anonimización, de anonimato de la protección de datos, y usted acaba de afirmar que la Carta Africana de Derechos Fundamentales recoge esta protección de datos, y su compañero nos hablaba de que en China y en Asia no es necesario. ¿Cómo ve usted la puesta en práctica? Es que China y Asia lo que necesitan es un Estado de Derecho. Lo que necesitan China y Asia es un Estado de Derecho. ¿Cómo van a ustedes hablar de aplicación de derechos humanos si ni siquiera tenemos una democracia? ¿Están ustedes viendo que están intentando meter la protección de derechos antes que el derecho a la vida del que hablaba su compañera? Están intentando, les cito textualmente, mediante la intervención de derechos de cuarta generación y tercera generación, solventar los que ni siquiera se cumplen en primera. Repetimos, China, Arabia Saudí y estos países que por desgracia, no cumplen los derechos humanos, lo que necesitan en primer lugar es un Estado de Derecho, e ir cumpliendo las generaciones y los derechos que ya se reconocen y ya existen. Por lo tanto, eso en lo tocante a su primer aspecto de renovación. Universalización. Esto es importante. Nos han dicho, no, porque hay un principio en las constituciones, en nuestra clase de Derecho Constitucional nos han dicho, hay un principio en las constituciones de Portugal, de Francia, de tal, que hace que esto se integre en el derecho comunitario, los derechos humanos pasen al derecho comunitario. Bien, ¿y nos acusan a nosotros de eurocentristas? Nos han citado las constituciones de Portugal, de Francia y de Alemania, creo, y nos acusan a nosotros de verdad de eurocentristas, que les estamos sacando la Carta de Convenio de Derechos Humanos. Bueno, eso respecto a su segundo argumento universal, ¿no? Y bien, y ahora recogemos nuestro tercer argumento. Hemos empezado citando a Norberto Bobbio. ¿Qué dice Norberto Bobbio? Un personaje de la talla de Norberto Bobbio, del italiano. Pues bien, dice que lo que importa a un derecho de verdad no es cómo lo llamemos, sino el grado de seguridad, el grado de ejecución que podamos darle. Y así lo entiende él. Así entiende que el derecho humano es aquel que debe protegerse de verdad, que debe darse una blindación de verdad. Y si no les vale esto, tenemos otros autores, como el catedrático de la Universidad de Baleares, de Derecho también, constitucional, que afirma que los derechos humanos constituyen, verdaderamente, y no menos importante, un desideratum ético, pero que en ningún caso se les puede incluso afirmar que existan de tanto en cuanto no estén protegidos. Y les repetimos, los derechos humanos nos han señalado, bueno, pero es que hay convenios que vinculan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Efectivamente, pero es que esos derechos, aunque les llamemos humanos, que vaya por delante, no son los derechos humanos de los que estamos aquí hablando, que son los de 1948. Y eso no lo he dicho yo, lo han dicho ustedes en su introducción. Por lo tanto, recapitulando, tenemos la idea de que tenemos un derecho nacional que ya protege esta situación. Tenemos un derecho internacional, aunque hayan intentado obviarlo, que también protege esta situación. Y tenemos la situación de que si incorporamos este derecho que no vamos a proteger en los derechos humanos, estamos devaluando los derechos humanos. Lo he comentado en anterioridad, pero no me cansaré de repetirlo. Si yo les digo a ustedes que si salimos de aquí nos vamos a cenar, no nos vamos a cenar, al día siguiente lo mismo, seguimos yéndonos a cenar, y al tercer día ustedes ya me dirán, hombre, su palabra vale bien poco. Con los derechos humanos pasa exactamente igual. Si vamos incorporando y nunca llegamos a cumplirlos, ¿quién va a tomar en serio los derechos humanos? Porque eso es lo que nos preocupa de verdad a la Universidad Carlos III, que se cumplan los derechos humanos, pero ojo, paso a paso. Por lo tanto, porque ya está cubierto en el ámbito nacional, porque ya está cubierto en el ámbito internacional y porque no queremos perjudicar a los derechos humanos, estamos totalmente en contra de que tengamos que elevarlo a derecho humano. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Reyes Carrillo y frente a la pregunta que se nos planteaba hoy de si la protección de datos debería ser un derecho humano, desde el equipo de la Carlos III hemos defendido que no y lo hemos hecho en base a 3 argumentos.
porque no es necesario en el plano nacional, porque no es necesario en el plano internacional y por la filosofía del derecho. Pero antes de andar en ello, hagamos un breve repaso a lo que decía el equipo contrario. Fíjense, podría resumir su postura con la famosa frase de no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y es que desde la Carlos III les hemos puesto la realidad frente a ellos y han decidido mirar para otro lado. Miren, nos hablan de dos argumentos, nos hablan de la renovación y de la universalidad. Con la renovación nos decían que, claro, como ahora mismo estamos evolucionando en la tecnología, los derechos humanos también deberían renovarse. Pero claro, les ha dicho mi compañero, ya sé que cada vez que saquemos un nuevo móvil tenemos que hacer un nuevo derecho humano porque estamos renovando la tecnología. Por supuesto que no, compañeros. Y es que además de ello les estamos diciendo que se está protegiendo con la Ley Orgánica de la Protección de Datos, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, máxima autoridad en el derecho nacional. Por lo tanto, la renovación cae por su propio peso. Y en segundo lugar, la universalidad. Nos han estado diciendo que solo nos hemos centrado en Europa, cuando ya les ha dicho mi compañero que parece ser que ellos también. Pero es que no solo eso, sino que también nos hemos visto en África y en los Estados americanos. Eso no es solo Europa y España. Resulta que estamos englobando prácticamente todo el mundo, cosa que ustedes no han hecho. Por lo tanto, señoras y señores, se podría resumir, concluir que la protección de datos no debería ser elevada a derecho humano. ¿Por qué? Porque no es necesario en el plano nacional. Y es que les hemos evidenciado cómo ahora mismo ya está cubierta esa protección. Y es que está cubierta por la Ley Orgánica de la Protección de Datos, está cubierta por la jurisprudencia. Y es que les han dicho cómo el Tribunal Constitucional afirma que el derecho de la intimidad, artículo 18, que usted bien decía, de la Constitución española, ya se deriva la protección de datos. O sea, sé que ya está regulada en el plano nacional. ¿Para qué lo vamos a elevar a un derecho humano? Segundo argumento, plano internacional. Les hemos enseñado cómo estaba el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, cómo aparecía en la intimidad. Le decíamos también cómo aparecía en los estados americanos. Les afirmamos también cómo aparecía en los estados africanos. O sea, sé que está reconocido en todos lados, no como derecho fundamental, pero sí, perdón, no como derecho humano, pero sí como derecho fundamental. Por lo tanto, sí, o sea, sí que no es necesario elevarlo a derecho humano, porque ya está protegido. Y en tercer lugar, la filosofía del derecho, porque si hacemos todo como un derecho humano, estos tienden a desvalorizarse. Y es lógico, porque no podemos comparar la vida con la protección de datos, la cual ya viene derivada de otro de nuestros principales argumentos. Y es que, señoras y señores, como decía Aristóteles, Platón es mi amigo, pero más amigo es la realidad, y esta es la nuestra. Muchísimas gracias. Estimados oyentes, mi nombre es Marta Meléndez y en este turno de conclusión sintetizaré cómo la Universidad de Comillas ha derrumbado argumento por argumento los expuestos por el equipo contrincante, porque al principio de su intervención han hablado de proteger y nosotros hemos ido un paso más allá hablando de protección universal, porque han hablado de que no es útil teorizar. Nosotros hemos hablado de que es útil en tanto que crear un derecho humano es crear un referente renovado y universal. Y es que después, en su primer argumento, han hablado de que no es necesario. Muy bien, les voy a recordar algunos números que hemos oído a lo largo de este debate. 1945, 1964, ¿creen de verdad que no es necesario en tanto en cuanto la magnitud a la que estamos expuestos es tal en el siglo XXI? Permítanme hacer el símil con un río en el que el cauce es muy grande y hay unas corrientes muy agresivas. Estas corrientes son los flujos de información a los que estamos expuestos y es necesario adaptar la legislación
a una realidad que hoy en día es tan imperiosa como la que es, porque el derecho no son los 10 mandamientos, porque abogamos por el dinamismo del derecho. En su segundo argumento han hablado del derecho fundamental en Europa y nos han tachado de egocéntricos. Muy bien, pues el equipo de comillas ha contestado que somos egocéntricos en el sentido de que amparamos a cada una de las personas, a cada uno de los egos, de los yos, no los yos de España, sino los yos del mundo, por la universalidad por la que abogamos. Luego, en su tercer argumento, han hablado de la filosofía del derecho. Permítanme citar a uno de los mayores filósofos del derecho que ha habido nunca, a Kant. Kant dijo textualmente: «Obra siempre de modo que tu conducta pueda servir de principio a una legislación universal». Y es que esta magnitud de la que estoy hablando, esta Big Data a la que no se han querido meter nuestros compañeros, que bien hablaba mi compañero en su introducción, necesita una legislación que se convierta en un derecho humano en tanto que sea renovado el derecho y en tanto que sea universal, porque han intentado evidenciar cosas, pero no han razonado lo que trasciende detrás, porque por muchas armas que se tenga, si no se mira, si no se ve, no serán capaces de disparar y dar a tiro. Porque les invito a mirar por la mirilla, si me permiten la redundancia, y ver la necesidad de ajustar el derecho a esta nueva tecnología, a esta nueva globalización de la que hablaban mis compañeros. Han dicho que efectivamente la renovación es adaptar. Muy bien, eso es lo que queremos, adaptar el derecho. Y no lo argumentamos de una manera falaz, sino que lo argumentamos con leyes, lo argumentamos con casos, lo argumentamos con yos, con egos. Por ello, el equipo de comillas aboga por la renovación y la universalidad, creando la protección de datos un derecho humano. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clausura del primer torneo de debate de la Universidad de Barcelona. En primer lugar, autoridades, jueces, formadores, debatientes y público asistente. En unos minutos vamos a hacer público el resultado del primer torneo de debate de la Universidad de Barcelona. Antes que nada, me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han hecho esto posible. La Universidad de Barcelona, una institución centenaria que nos ha cedido sus espacios de manera completamente gratuita para que podamos encontrarnos a todos los universitarios del Estado español. A toda la organización, que sin vosotros evidentemente no hubiese sido posible. A Joan, a Alba, a Anaís, a la Jordina, a la Georgina, pilares fundamentales de l'Associació de Debat de la Universidad de Barcelona, y muchos más que sin todos y cada uno de vosotros, nada de lo que hemos vivido hoy hubiese sido posible. A los jueces, que finalmente os hemos hecho trabajar mucho, que pensamos que también, que sin todos vosotros, todo el aporte que habéis hecho en cada debate, en cada feedback, cada uno con su método, cada uno con su manera de ver los debates, pero que pensamos que ha sido muy constructivo para construir los futuros debatientes, los futuros oradores, los futuros líderes, pensamos, de este país. También, protocolarmente, tenemos que agradecer a CaixaBank, que nos ha ayudado económicamente y, por lo tanto, ha hecho también posible este torneo. El debate y la comunicación y la oratoria son muy necesarias en la sociedad actual, porque el debate te abre a un mundo de conocimiento y reflexión que para muchos hubiese sido imposible acceder. Aquellos que estudiáis filosofía, continuamente os cuestionáis vuestro entorno, pero un entorno que cambia y que mejora gracias a todos aquellos que creemos que un mundo mejor es posible. Un mundo mejor que lo veo erradicando, y lo vemos, la desigualdad económica, por ejemplo, por nacimiento, que es algo que con iniciativas como estas podemos ayudar a erradicar y a combatir, porque la oratoria y el debate no necesita de grandes sumas de dinero, sino simplemente
la voluntad de querer mejorar, como en tantos aspectos en la vida. También la desigualdad de género, que es uno de aquellos temas que debemos discutir y mejorar. ¿Es la diferencia de sexo una justificación suficiente como para recibir las oportunidades, cargos, responsabilidades? Nuestra asociación, concretamente, creemos que luchamos activamente en este sentido para cambiar todo esto y no con eslogans fáciles ni populistas y argumentos falaces, que eso el debate también nos los da, ayudarnos a combatir todo esto que vivimos actualmente en la sociedad, sino que mediante el convencimiento, aquellos que no se cuestionan lo que oyen, sino que mediante los liderazgos, en formación, por ejemplo, en responsabilidades y sobre todo compartidas, para garantizar un trabajo mucho más efectivo y erradicar de una vez por todas la guerra de sexos. Y también, como no podía hacerlo de otra manera, hablar de democracia, porque la libertad de expresión, esto que estamos teniendo hoy aquí, discutiendo sobre temas que seguramente en un pasado no hubiésemos tenido la oportunidad de discutir, el respeto por los derechos fundamentales de los seres humanos, son temas que tenemos a la orden del día, tanto en Cataluña, en España y en Europa. Tenemos derecho a cambiar la realidad con la que nos hemos encontrado. Tenemos derecho a cuestionar el ordenamiento jurídico actual. Los dos temas de debate de este torneo: ¿es legítimo modificar el ADN artificialmente y debería la protección de datos ser un derecho humano?, ha conllevado algunas dificultades para algunos equipos que nos lo han hecho llegar y nos disculpamos en primer lugar porque hemos buscado temas que sean complicados, pero a la vez que nos hagan reflexionar, porque estamos convencidos que van a ser de actualidad dentro de poco. Nos han llegado a hablar de cáncer, que a algunos nos toca muy de cerca, y que si pudiéramos, cambiaríamos para que nadie lo tenga que sufrir. O bien la protección de datos y derechos humanos para reflexionar sobre si las empresas y los gobiernos pueden utilizar nuestra información personal o debemos de reconocerlos en la Declaración de los Derechos Humanos. Para concluir, nos gustaría que os llevarais un buen recuerdo de Barcelona, un buen recuerdo de esta ciudad que va a ser siempre vuestra casa. Avancemos hacia donde avancemos, tendréis un sitio aquí en Barcelona, sobre todo también en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias. Y ahora el momento que estamos todos esperando, el equipo finalista del primer torneo de debate de la Universitat de Barcelona es la Universidad Pontificia de Comillas. Y el equipo ganador es Universidad Carlos III de Madrid. Si queréis venir. Vamos a recoger, por favor. Vamos a hacer la entrega. Pedimos al equipo finalista
que vengáis a recoger el premio, por favor. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, finalmente vamos a proceder también a lo que es mejor orador, oradora del torneo. Pensamos que los jueces en general han trabajado mucho pensando a quién votaban, a quién no. Ser el mejor orador o oradora en un torneo es importante para muchos debatientes, pero también toda la participación en general, los progresos que han habido momento a momento, debate a debate, aplicando todo lo que os hemos dicho y lo que habéis vivido, pues es importante. Y nada, voy a proceder a decir la mejor oradora del primer torneo de debate de la Universidad de Barcelona, Reyes Castillo, de la Universidad Carlos III. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya, sin más, vamos a hacer un proceso de clausura, al final acabar lo que ha sido este torneo. Muchas gracias de nuevo a todos los que habéis confiado en la organización, en la Universidad de Barcelona. Vamos a hacer una foto de todos los miembros que han participado en ese torneo, porque además tenemos este espacio magnífico, como es el Paraninfo. Así que os agradecería que nos pusiéramos todos aquí en este patio y si podemos, pues haremos una foto elevada para que nos veamos. Muchas gracias y hasta siempre.